¿Cómo están? En este video vamos a revisar la lectura selectiva. La lectura selectiva es cómo seleccionamos exactamente qué partes le vamos a dar importancia para interpretarlo. Es una técnica de ayuda al lector. Aquí podemos ir al archivo que les recomiendo leer. Es sobre Serafini, sobre la lectura selectiva o la lectura, y es un libro editado por Paidós. Entonces la lectura selectiva, como aquí nos lo dice, es una actividad preparatoria para una lectura formal, es decir, es una prelectura. Y esta prelectura significa que no le vamos a poner atención del todo, sobre todo en temas que ya conocemos. Sin embargo, en temas que no conocemos, yo no recomiendo mucho que se aventuren a no leerlo. Bien, al menos que sí lo conozcamos o tengamos idea general de ese tema. Pero para nuevos temas no lo podemos hacer. Hay que leerlo detenidamente. Ahora, ¿la lectura conlleva su tiempo? Sí. Es un arte técnicamente poder leer por mucho tiempo. Para una lectura selectiva, nosotros debemos de revisar la portada, la contraportada, el resumen, ver las solapas, las primeras páginas, revisar el prefacio, el índice general, el índice analítico. Y como les dije en la introducción al curso, podemos tener estas técnicas, como de Tim Ferriss, de ir deconstruyendo y tomar ciertas partes del libro que podamos ir analizando o solo leer el final de cada capítulo. Eso es una lectura selectiva. También podemos leer el primer capítulo y el último capítulo, leer las bibliografías y buscar en Google, en Wikipedia, qué dicen sobre esos autores para ir relacionando conceptualmente sobre lo que hablan. Y así no tenemos la necesidad de hablar sobre o de leer todo el libro. También podemos consultar resúmenes, síntesis, pero varios para poder darnos una idea del libro. Porque si no, pues obviamente cualquiera se puede percatar que no hicimos la lectura. Y obviamente esto también depende para qué lo queramos hacer. Si el libro es el Quijote de la Mancha porque tienen que hacer un análisis del Quijote de la Mancha, la verdad es que no les conviene para nada hacer este tipo de técnica. Es mejor leerlo, sí hacer una prelectura, una lectura selectiva, pero también leerlo detenidamente y ya tendrán un mayor contexto sobre la lectura. También les recomiendo revisar mucho la historia del autor, la biografía y el contexto de la obra o el contexto de la época en el que fue diseñado ese libro, si es literatura, o también el contexto del año en que fue publicado el libro, si es algo de ciencia o tecnología. Les puede ayudar bastante a entender qué estaba pasando en ese momento y lo pueden relacionar. En este sentido, siempre el primer y el último párrafo es una forma de conclusión, pero también agarrar la mitad o la parte media del capítulo del libro ayuda bastante. Así también esta lectura rápida pues nos va a ayudar a localizar o hacer mucho mejor nuestro trabajo. Lo que también les recomiendo, aparte de leer este pequeño artículo, bueno, yo se los estoy resumiendo, pero es hacer una lectura de con ojos que van nada más avanzando con la ayuda de su pluma o su dedo, y van haciéndolo rápidamente en cada una de las líneas, aunque al principio no entiendan nada. Poco a poco su vista se irá acostumbrando a hacerlo más rápido, a leer más rápido, y es una técnica también muy buena para avanzar. Ahora, el siguiente tema es sobre textos académicos. Ya sabemos que podemos hacer una prelectura, una lectura rápida, identificar el índice, la portada, buscar sobre el autor y saber qué quiere decir de forma de resumen, poco a poco. Incluso pueden utilizar la inteligencia artificial, como ya les he dicho, el chat GPT, para que les dé un resumen de la obra. Sin embargo, si no lo leemos, no vamos a poder encontrar la belleza o el fundamento de lo que estamos leyendo o haciendo. Recuerden que la tecnología es una herramienta, no es algo que simplemente nos ayude a evitar la universidad. Si queremos ser licenciados en algo, pues tenemos que demostrar interés, gusto, pasión por lo que hacemos. Ahora, ¿cómo mejorar mis propios procesos de aprendizaje? Esta diapositiva también va en conjunto con lo que ya les había
dicho de Tim Ferriss y de la técnica Pomodoro. Cuando nosotros estamos tratando de aprender un nuevo concepto, un nuevo aprendizaje, lo que les recomiendo bastante es lean rápido, pero completamente el texto. O bien lean, es decir, hagan su lectura selectiva, o bien lean detenidamente el texto anotando en las orillas del mismo, ir anotando sus dudas e ideas, incluso comprar post-its, e ir anotando sus preguntas al autor. Dialoguen con el autor, dialoguen con la obra. También les recomiendo utilizar marcadores textuales de colores para identificar cosas en específico. Por ejemplo, podemos identificar en un libro las veces que pronuncia cierta palabra, los podemos ir subrayando, podemos identificar también ideas específicas, por ejemplo, de un capítulo del libro que hablen sobre tecnología o usos y costumbres, o bien otro tipo de marcadores. También les recomiendo bastante subrayar una oración principal de cada párrafo, porque un buen párrafo solamente tiene una oración principal. Eso significa que solo en un verbo o en una oración compuesta o en una oración simple está la idea general de todo ese párrafo. Y después de hacer eso, vuelvan a leer interpretando el texto. Una vez que ya buscaron en Wikipedia, que vieron el contexto histórico, que vieron la biografía, llegan a aclaraciones textuales para así después hacer un resumen. El resumen es básicamente copiar literalmente las ideas principales que subrayaron y hacerla en un solo texto. Es decir, si el libro tiene 100 páginas, ustedes tendrán unas 20 a 25 páginas de libro. Si el libro tiene 500, pues van a tener el 25 o 20% de esas 500 páginas, que aproximadamente serían 100 hojas. Si van a elaborar una síntesis, entonces se hace después del resumen. Es decir, primero hago mi resumen. Si yo tengo 100 páginas, tengo 20 páginas de resumen. Y del resumen voy a hacer la síntesis. Porque la síntesis se trata de parafrasear las ideas. Aquí está. La síntesis es parafrasear o decir lo mismo, pero con otras palabras, con sinónimos. Y equivale a el 15% del texto total, es decir, 15 o 10% del texto total, es decir, 10 páginas. El resumen, otra vez, es la suma de todas las ideas principales, algunas secundarias, y se copia literalmente la oración, ¿bien? Y es de un 20 a 25% del texto total. Entonces, ¿por qué es así? Bueno, porque el cerebro lo que primero hace es comprender o conocer. Primero conoce, primero recuerda cosas, primero va surgiendo sus preguntas, lo conoce. Ese es el primer acercamiento a un libro. Es como cuando conocemos por primera vez a una persona. Luego lo leemos nuevamente, le volvemos a preguntar cosas, conectamos ideas, etcétera, y ya lo comprendo. Entonces llega mi segunda etapa, que ahora sí lo puedo resumir. Hago mi resumen porque lo estoy conociendo y ahora sí lo sintetizo cuando ya lo comprendí, ya pude platicar con ese libro, ya pude entender otras cosas, puedo hacer mi síntesis porque ya manejo un poco más ese lenguaje. Y después de la síntesis, entonces yo podré hacer un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa de pescado, etcétera. Porque yo ya lo conocí. Recuerden, el mapa mental es el que tiene dibujitos y va conforme las manecillas del reloj, de derecha a izquierda. Los mapas, este es mapa mental. Vamos a poner mental acá. Y es mental porque en la mente tenemos conceptos y tenemos imágenes. Entonces se van proyectando las imágenes y conceptos y están allí. Entonces esas imágenes y conceptos que están ahí los bajamos a papel y por eso el mapa mental contiene figuras, contiene símbolos y contiene imágenes. En cambio, cuando hacemos un mapa conceptual, tiene que ver con conceptos. Es decir, unos cuadritos que ustedes ubican algo así. Esto es un mapa conceptual. El mapa conceptual se conforma de conceptos. Eso quiere decir que se conforma de una a máximo 4 o quizás 5 palabras, porque es un concepto. De 1 a 4 o 5 palabras. No se notaba, pero ahí está. Porque es un concepto. ¿Qué es un concepto? Bueno, un concepto no quiere decir que sea una palabra. Por ejemplo, si yo digo procesos de aprendizaje, que está por acá, esto es un concepto.
porque aprendizaje por sí solo puede significar algo y procesos por sí solo significa otra cosa. Procesos de aprendizaje es un solo concepto. Entonces, cuando hablamos de mapa conceptual, solo hablamos de concepto. Cuando hablamos de cuadro sinóptico, hablamos de las llaves. ¿Bien? Y estas normalmente salen de la síntesis. ¿Ok? El mapa conceptual, digamos, es cuando ya lo tenemos súper claro y con pocos conceptos podemos determinar todo el texto. Por eso, si nos mandan a hacer un mapa conceptual de un libro, es mucho más complicado, al menos que ya lo hayamos sintetizado al 1000%, que ya en pocos conceptos te puedo decir qué es el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4, etc. Para cada uno de los usos de los tipos de mapas, interviene un proceso cognoscitivo, es decir, primero resumo, primero leo, luego leo detenidamente, luego voy anotando, voy buscando, lo vuelvo a leer, hago un resumen, hago una síntesis y después de la síntesis, ahora sí, puedo hacer un mapa mental, conceptual u otros para aprender mejor. Pero casi nadie lo hace. ¿Por qué no? Porque nos da flojera. No hay otra. Pero aprenderíamos mucho más rápido y fácil si lo hiciéramos de esta manera o fuéramos perfeccionando nuestras formas de aprender, porque no todos utilizamos los mismos atajos por nuestras propias experiencias vividas sobre cómo aprendemos. Cada uno de nosotros aprendemos de forma distinta, no por la inteligencia matemática ni lingüística, eso es mentira. Es por ciertos tipos de técnicas, entre otras. Ya luego podré aclararles lo de las inteligencias múltiples y demás, pero eso no tiene nada que ver. Todos tenemos la capacidad de desarrollar cualquier tipo de habilidad. Bien, en resumen o en síntesis, aquí está un cuadro comparativo sobre resumen y síntesis. Ustedes van a realizar un resumen y una síntesis de un texto que ustedes elijan. Y ese texto puede ser de un artículo de divulgación, que ahí les pongo el link en la tarea o en la actividad. Y aquí está, por ejemplo, aquí está el resumen, aquí está la síntesis, muy bien explicaditas. Y ustedes pues van a entregar esa actividad como parte de este tipo de curso, ¿no? Recuerden, el resumen es la suma de ideas principales, es igual a copiar y pegar literalmente la oración y unirla por nexos. Representa del 20 al 25%. La síntesis es una paráfrasis que es igual a decir lo mismo pero con otras palabras o bien sinónimos. Y representa del 10 al 15% del texto. Aquí hay un ejemplo de resumen y aquí hay un ejemplo de síntesis. Como se pueden dar cuenta, el resumen es un poquito más largo que la síntesis. Ahí está. Al final dice lo mismo. Hay diferentes formas de hacer resumen y síntesis, pero la que les digo va a funcionar bastante bien. Y es la que recomienda también Pimienta. Bien, ahí están las diferencias, ¿no? Los párrafos y demás. Ahora, no les recomiendo hacer párrafos que no sean menos de 5 renglones o más de 12 por una cuestión técnica. Bien, cuando nosotros hacemos menos de 5 renglones no terminamos de desarrollar una idea y somos demasiado puntuales, ¿va? No se lo recomiendo nada más. De 5 a 12 es lo ideal. Se lo seguiré repitiendo. En cuanto a la reseña, hay diferentes tipos de reseña, pero digamos, la reseña es una opinión, un análisis de un libro, de una película, obra de teatro, un restaurante, un producto, una experiencia. Básense en eso. Una reseña es una opinión de una experiencia propia, personal. Cuando les piden un ensayo académico, no les piden que hablen desde su experiencia personal, pero si les piden o solicitan un ensayo personal, entonces les están pidiendo, solicitando su propia vivencia, que eso es un poco más como una experiencia de vida, como tal vez otro tipo de cosas, pero una reseña se basa en su experiencia de algo que vieron, algo que escucharon, algo que experimentaron materialmente, ¿bien? Entonces, la reseña es básicamente es eso, una opinión. Cuando ustedes ponen en Uber Eats 5 estrellas 3 estrellas de 5. ¿Por qué? Porque el repartidor vino tarde o la comida estaba fría. Eso es una reseña.
o cuando hacen reseñas en Google, en Facebook, etcétera. O en TikTok, en realidad el TikTok es una forma muy práctica de reseñar una película, una canción, la vida de una persona, su opinión, ¿no? Bueno, no la vida de una persona, no, eso no sería una reseña, pero un análisis crítico de un libro en un TikTok muy chiquito son una forma de reseñar muy práctica. Aquí les dejo una reseña de Spencer de Lady D para que la analicen, la lean y vean cómo es una reseña. Ahora, el ensayo académico, o más bien aquí vamos a iniciar con el ensayo. El ensayo es un tipo de escrito donde se presentan argumentos. Ya en otro video les hablaba sobre los tipos de argumentos que existen y opiniones sobre un tema determinado, pero estas opiniones deben ser fundamentadas a través de argumentos. No es nada más el decir qué me gusta, qué no me gusta o yo pienso qué, sino que es cómo a partir de una hipótesis puede desarrollar una idea. ¿Ok? Los tipos de ensayo pues son varios. Aquí vemos las características de los ensayos. De la estructura normalmente son deductivos, hay algunos inductivos, pero si no somos expertos les recomiendo la deducción. Además se busca convencer al lector sobre un punto de vista determinado. Por ejemplo, yo les quiero convencer de que el amor, el enamoramiento no existe, o que el enamoramiento en realidad no es amor, y se los tendría que comprobar. ¿Con qué? Pues con artículos científicos. Por ejemplo, un artículo científico que nos expresa que el enamoramiento dura solamente 9 meses, que el enamoramiento es solo para el apareamiento técnicamente, porque es donde se siente más fuerte el vínculo sexual, emocional y físico, donde la serotonina actúa como un inhibidor de cualquier característica negativa de la persona. Y eso ya nos daría una muestra de mis argumentos. Pero si no cito, si no digo quién lo dijo, qué artículo, qué persona, pues obviamente ahí como que no está muy bien bajada la idea. Hay diferentes tipos de ensayos, como les decía. Hay literarios, científicos, filosóficos, descriptivos, académicos, argumentativos, críticos, expositivos, entre otros. Aquí pueden verificar los tipos de ensayos que existen. Un ensayo se conforma de su título, obviamente de quién lo hizo, la introducción, el desarrollo y la conclusión. No es necesario poner introducción, desarrollo y conclusión como tal, sino que podemos poner subtemas sobre lo que vamos a tratar en cada uno de los puntos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en siguientes ediciones, en siguientes videos. Por el momento es todo. Y pues espero que puedan entregar su actividad. Y nada, pues nos vemos en otro video. Bye.